Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida. Esperamos que todos se encuentren bien. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestro discipulado, con este tema que hemos estado hablando, ¿verdad? Que es la vida de iglesia. Recordamos que ya anteriormente hablamos, ¿verdad? Sobre el tema de la unidad, hablamos de la comunión, hablamos acerca de la membresía, del discipulado, la consejería, ¿verdad? Y en el último video, pues vimos y hablamos de la adoración congregacional. Y vimos lo importante que es que como iglesia, hermanos, podamos ofrecer a Dios una adoración en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Que no le entreguemos a Dios lo cojo, lo manco, sino que le entreguemos lo mejor. También analizamos, ¿verdad? Si nosotros como iglesia hemos estado entregando a Dios una adoración indigna, al ser impuntuales, ¿verdad? O al no dar toda nuestra atención en ese tiempo. Y también hablamos acerca del cuidado que como iglesia tenemos, ¿verdad? De estar observando pues la música y observar la letra también de nuestros cantos. Y vimos que es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, que Dios sea quien se agrade de nuestra adoración y no el hombre, ¿verdad? Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre otra actividad que nuestra iglesia realiza de manera colectiva. Esa actividad pues es la oración congregacional, ¿verdad? Hermanos, cuando pensamos en reunirnos con nuestros hermanos a orar, podemos observar, ¿verdad?, que hay áreas, hay tareas que no todos aman hacer, ¿verdad? Porque pues son las más recurrentes o son casi invisibles, ¿eh? Ahora, tristemente, hermanos, existen algunos cristianos aún, ¿verdad?, algunos prejuicios en cuanto a nuestra vida corporativa en la iglesia. Hemos de destacar nuestra participación, ¿verdad?, en los ministerios que son visibles, ¿no? Porque eso es lo que tristemente motiva a muchos congregantes, el ser vistos. Por eso es que, hermanos, tal vez por esa razón, ¿verdad?, la oración en comunidad rara vez está en primer lugar en nuestro calendario de eventos, ¿verdad? La oración corporativa, hermanos, sea en el culto dominical o en una reunión a mitad de semana, pareciera que no tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? De hecho, podemos asistir, podemos inclinar nuestras cabezas, le pedimos a Dios por nuestras necesidades, lo hacemos como iglesia, ¿verdad? Y oramos también por el éxito del Evangelio. Y después lo podemos estar repitiendo, ¿no? Semana tras semana, año tras año. Vemos que la misma gente lleva las mismas preocupaciones de la misma manera al mismo Dios, ¿verdad? Y hermanos, esto no siempre, ¿verdad?, produce resultados obvios, pero ¿saben qué, hermanos? Es una de las cosas más importantes que la iglesia hace. Muchas veces, para poder tener en prioridad las cosas, ¿verdad?, que son importantes, tenemos que recordar, hermanos, lo que pasaría si no las hiciéramos. Por ejemplo, quizá un padre de familia, ¿verdad?, un día sienta pereza de levantarse temprano y de irse a trabajar, pero de pronto puede recordar que si no es responsable con su empleo, pues no podrá proveer a su familia lo necesario. Entonces de inmediato, ¿verdad?, se levanta y ¿qué hace? Bueno, se va a trabajar. Podemos también pensar en una mamá, ¿no? Un día puede sentir pereza de preparar los alimentos a sus hijos, pero de pronto igual puede recordar que si ellos no comen, pues no se van a desarrollar y de inmediato, ¿verdad?, comienza a preparar los alimentos. Entonces, de esa misma manera, hermanos, la iglesia necesita recordarse, ¿verdad?, que la difícil, que la invisible y contracultural tarea de la oración corporativa, hermanos, es lo que sostiene todo lo que hacemos como iglesia. Si no oramos, hermanos, no nos vamos a desarrollar. Es tan fácil, tan sencillo como eso. Debemos comprender que reunirnos para orar, hermanos, afirma en nuestra vida tres cosas muy importantes, tres cosas que son esenciales
y que de otra manera podrían ser olvidadas, ¿verdad?, acerca de la iglesia. En primer lugar, hermanos, lo que afirma en nuestros corazones es que dependemos totalmente de nuestro Dios. Es lo primero y más importante. En segundo lugar, es que nos necesitamos a todos los miembros del cuerpo, ¿verdad? Y en tercer lugar, hermanos, es que tenemos una misión que es espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a observar cada una de estas. En primer lugar, como lo mencioné, la iglesia que ora, hermanos, es una iglesia que reconoce su dependencia de Dios. Hermanos, reunirnos para orar, ¿verdad?, nos recuerda que el crecimiento de la iglesia de Cristo no depende, hermanos, solamente de nosotros, ¿sí? Podremos ser una iglesia, ¿verdad?, con cultos muy bien organizados, con actividades de enseñanza muy bien preparadas. Podemos ser una iglesia con actividades evangelísticas, ¿verdad?, y tener un ministerio misionero aún. Pero hermanos, si no somos una iglesia que persevera en la oración, de nada sirve que nos esforcemos en desarrollar los cultos, ¿verdad?, y los ministerios más impresionantes, porque no estamos dependiendo entonces de Dios. Podemos ver el ejemplo de los miembros de la iglesia primitiva, ¿verdad? Como dice el libro de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí en Hechos 2:42. Hermanos, ellos oraban juntos cuando comían, ¿verdad? Cuando comían, dice la palabra que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos también oraban juntos cuando estaban ayunando. Vemos en las escrituras cómo dice que ellos, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron, ¿verdad? Cuando ellos oraban juntos cuando eran amenazados, ¿verdad?, de persecución, ¿verdad? Cuando ellos estaban nombrando nuevos ancianos también, ¿verdad?, como dice la escritura, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, ¿verdad?, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos también oraban juntos, hermanos, en los servicios de adoración formales, comunes en el templo, ¿verdad? Dice la palabra que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Podemos leer en Hechos capítulo 3. Oraban en las reuniones de oración, oraban ahí cuando estaban a orillas del río, ¿verdad? Dice que un día, en Salmo 16:13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha, y ahí va toda una historia que después la puedes leer en el capítulo 16. Pero hermanos, esos primeros cristianos enfrentaron una carga de trabajo enorme, hermanos. Ellos iban a proclamar el evangelio, ¿verdad? Ellos iban a ser discípulos, tenían que plantar iglesias, tenían que alimentar a las viudas. Y cuando ellos priorizaron la oración corporativa, hermanos, admitieron entonces ahí su debilidad principal y encontraron su ayuda constante ¿en quién? Solamente en Dios, hermanos. Lo segundo que debemos de recordar, que se afirma en nuestro corazón, es que la iglesia que ora, hermanos, afirma el valor de cada miembro del cuerpo, ¿verdad? Porque nos necesitamos. Hermanos, la reunión de oración la conformamos un grupo variado de personas, ¿verdad? Ahí estamos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, ¿verdad? Quienes antes éramos idólatras, ladrones, desorientados, niños, indisciplinados, tantas cosas, ¿verdad? Y Pablo ahí en Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11, él menciona todo lo que antes éramos, ¿verdad? Todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, ahí reunidos, juntos, orando ante el trono de Dios. Dice Pablo, esto eran algunos de ustedes, mas ¿qué es lo que dice? Ya han sido lavados, ya han sido santificados, y ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios.
Ahí estamos, hermanos, el débil, el fuerte, el menos digno, el más digno, ¿verdad? Y nos ayudamos unos a otros a través de la oración. Hermanos, nadie es excluido ni pasado por alto. Y cuando estamos reunidos en oración, nadie es considerado innecesario. En la oración congregacional, hermanos, ahí no hay celebridades, ¿sí? No nos reunimos a orar para cumplir con cumplir con rituales, ¿verdad? Hermanos, nos reunimos a orar, de hecho, en cumplimiento a lo que dice la palabra. Aún a la antigua profecía que menciona Isaías, ¿verdad? En Isaías 56:7, cuando Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, a través del tiempo de oración afirmamos en nuestro corazón esta verdad. Nos necesitamos, ¿verdad? Unos a otros. Y en tercer lugar, hermanos, cuando oramos, la iglesia ora, ¿verdad? Y se afirma en los corazones porque nos enfocamos en esa misión que tenemos de parte de Dios, que es espiritual. Hermanos, existe una razón por la cual debemos orar juntos, ¿verdad? Y esa razón en muchas ocasiones no es considerada importante, porque hacemos una y otra vez, ¿verdad? Una serie de rituales y de situaciones que muchas veces no nos ayudan y no nos edifican, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, hermanos, posiblemente no podemos medir resultados, ¿verdad? Pero, hermanos, hay una razón por la cual oramos y buscamos esa unidad y esa comunión. Y lo hacemos también con los ojos cerrados, ¿verdad? Y con las cabezas inclinadas. Y la única razón simple, práctica, hermanos, es que la oración es espiritual. Es un tema espiritual. De hecho, es el arma espiritual de la iglesia. Y la oración es una herramienta espiritual, hermanos, que nos ayuda en esa labor espiritual que estamos desarrollando de que la iglesia sea edificada. 2 Corintios capítulo 1, versículo 11, dice Pablo, cooperando también ustedes, dice, a favor nuestro con la oración. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, hermanos, entendemos que es a través de nuestra oración, ¿verdad? Especialmente entre nosotros, que estamos demostrando y validando la fe que tenemos en Jesucristo. Hermanos, es a través de la disciplina de la oración, ¿verdad? Que podemos desarrollar una creciente intimidad con Dios. Es a través de esa disciplina. Y creamos un vínculo espiritual también, unos con otros, como hermanos en Cristo, ¿verdad? Otro gran valor de las reuniones de oración es que los creyentes, cada uno de nosotros, hermanos, podemos estimularnos mutuamente para resistir en medio de las dificultades, de las pruebas. Porque, hermanos, todos nosotros enfrentamos obstáculos, ¿verdad? Pero cuando compartimos y oramos juntos como hermanos en Cristo, generalmente, hermanos, ayudamos a otros, ¿verdad? De evitar el desánimo en su vida espiritual. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pero a través de compartir mis necesidades, yo estoy ayudando a otros hermanos en su desánimo, en su vida espiritual. Porque el valor de la oración colectiva, hermanos, radica en su poder para unir los corazones. ¿Me explico? Orar delante de Dios, hermanos, en nombre de nuestros hermanos y hermanas, tiene el efecto de unirnos unos a otros espiritualmente, ¿verdad? Como dice la Biblia, mientras estamos sobrellevando los unos las cargas de los otros. ¿Y qué estamos haciendo así? Estamos cumpliendo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, estamos cumpliendo así la ley de Cristo. Hermanos, donde no hay oración, no hay unidad, ¿verdad? No hay esa unidad por la cual Jesús oró tan fervientemente para que todos sus seguidores, pues precisamente tuvieran esa unidad. Ahí en su oración de Juan 17, versículo 23, Jesús estaba orando a su Padre y le dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, cuando no hay oración, hermanos, no hay unidad, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, hermanos, las reuniones de oración producen cambios, ¿verdad? Cuando oramos mutuamente, nosotros como creyentes podemos ser testigos de que Dios responde, hermanos, y cambia corazones.
Una reunión de oración, de hecho, hermanos, es un momento realmente valioso. Es un momento de unidad con otros hermanos, ¿verdad? Es un momento de identificarnos, de sentirnos uno en la presencia del Señor. Es un tiempo para cuidar a quienes nos rodean, hermanos, mientras compartimos sus cargas. Es un momento en el que Dios manifiesta su amor interminable y su deseo de comunicarse, hermanos, con aquellos que lo amamos, ¿verdad? John Newton, el famoso escritor del himno Sublime Gracia, que hemos cantado tantas veces en nuestra congregación, él escribió más de 1000 cartas en su vida. Y muchas de esas cartas tratan, hermanos, el tema de la oración. Newton, él creía y enseñaba que la oración es una disciplina tanto personal como congregacional. Y él se refirió a estas oraciones como los ejercicios más provechosos, ¿verdad? Además de la predicación que recibimos, la predicación pública en la iglesia, ¿verdad? Newton dijo que los ejercicios más provechosos, ¿verdad?, en los que los cristianos pueden participar es en esas reuniones públicas de oración. En una de esas cartas, Newton instruyó sobre cómo realizar precisamente esas oraciones públicas, cuando estamos reunidos, pues, ¿verdad? Y vamos a mencionar algunos de esos puntos, ¿verdad? Porque nos parece que es muy enriquecedor, pues precisamente para nuestras reuniones de oración. Entonces, pongan atención, ¿verdad? Son algunos puntos que voy a mencionar. En primer lugar, hermanos, las oraciones públicas, cuando estamos orando en público, ¿verdad? En esa reunión de oración, esas oraciones deben de ser cortas, ¿verdad? Y lo que Newton argumentó es que las oraciones largas deben evitarse en general, porque cuando hacemos oraciones muy largas pueden distraer incluso a las personas que son maduras o más maduras espiritualmente, ¿sí? Para este hombre, para Newton, el problema de algunas oraciones públicas era que eran de muy larga duración, ¿sí? Entonces, él dijo que es mejor que los oyentes, ¿verdad?, quienes están oyendo a quien está orando, deseen que la oración haya sido más larga que pasar la mitad del tiempo deseando que ya se haya terminado, ¿verdad? Entonces, este primer punto es muy importante y tengámoslo presente, hermanos. Cuando estamos orando y hay otros hermanos, esas oraciones debemos aprender, deben de ser cortas. En segundo lugar, hermanos, las oraciones públicas deben de ser simples, ¿sí? Simples, claras, directas. A Newton no le gustaban las oraciones elaboradas, ¿verdad? Él argumentaba que sonaban más bien como artificiales. Y no quiso decir que las oraciones deberían de ser desorganizadas, ¿verdad? No se trata de eso. Porque un comentario también de Isaac Watts dice que poner demasiada atención al método da un aire de estudio y formalidad y ofende esa simplicidad que es esencialmente necesaria para una buena oración, ¿verdad? Entonces no es necesario que al hacer oraciones públicas, hermanos, alguien sobresalga. No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Porque eso puede llevar también a la arrogancia y puede quitar el enfoque del momento espiritual que como iglesia estamos viviendo, ¿sí? Entonces, una oración, como lo estoy mencionando, debe de ser simple, clara y concisa, ¿verdad? No se trata de resaltar o de que vean de qué bonito oro. El tercer punto, hermanos, ¿verdad?, es que las oraciones públicas no son sermones. Cuando ya estamos orando como iglesia, hermanos, no es un sermón el que estamos dando. Las oraciones públicas son, de hecho, hermanos, una oportunidad de aprender, ¿verdad? Es un momento de aprendizaje para aquellos que están escuchando. Pero también Newton, él lamentó que las oraciones de algunos hombres parecen más una predicación que una oración. Y es verdad, ¿sí? Newton creía que la predicación es hablar, ¿verdad? ¿Y hablar qué? Bueno, hablar la mente del Señor a la gente, ¿verdad? Mientras que orar, ¿verdad?,
es hablar. ¿Y qué se va a hablar? Bueno, se hablan los deseos de la gente al Señor. Entonces, cuando se confunde una cosa con otra, ¿verdad?, difícilmente puede llamarse entonces eso una oración. Como lo estoy explicando, no es una predicación, es una oración. Y lejos de beneficiar a la congregación, ¿verdad?, Newton, él estaba diciendo, bueno, oraciones así difícilmente van a ayudar a quienes desean orar de todo corazón, ¿verdad? Entonces, en contraste, Newton también elogió las oraciones que son como un respirar hacia el Señor en confesión, en una petición directa o en alabanza a Él, ¿verdad? Y aunque las oraciones, hermanos, deben basarse en las Escrituras y en el Evangelio, como lo hemos enseñado anteriormente, hermanos, las oraciones deben reflejar la experiencia, deben reflejar las expresiones y los sentimientos de ¿qué? De nuestra alma, con honestidad y con sinceridad. Y al hacerlo, hermanos, nuestras oraciones van a resultar en la edificación de otros. ¿Ven? ¿Ven por qué es tan importante el poder comprender todo esto? El cuarto punto, hermanos, las oraciones públicas también, o sea, cuando estamos orando en grupo, deben de ser reverentes, hermano. Ponga atención en esto. Deben ser reverentes. Newton también él desaprobó, ¿verdad?, las costumbres que algunos tienen de hablar muy casual con el Señor en oración. Y él se estaba refiriendo específicamente al tono informal, ¿sí? Como si la oración fuera una ocasión trivial, ¿sí? Y él exhortó a los que oran públicamente a recordar que le estaban hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, orar de esa manera va a evitar que hablemos con Dios como si Él fuera un hombre igual a nosotros. Nosotros debemos de acercarnos al Señor con reverencia, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender sobre nuestras reuniones de oración, pero también hay mucho beneficio que recibimos también, ¿verdad?, de esas reuniones. La poca asistencia, hermanos, a los servicios de oración en nuestras congregaciones o en nuestra congregación, ¿verdad?, tristemente, hermanos, demuestra la frialdad espiritual de muchos cristianos. Y eso no solamente en nuestra congregación, hermanos, en todas las iglesias. La poca asistencia a la oración es muy comentada. Hermanos, el que los creyentes pierdan la pasión por los tiempos de oración, ¿verdad?, como congregación, es el resultado nada más y nada menos que del engaño de Satanás. Porque el diablo tiene la meta de destruir la obra de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? Y al saber de qué tratan verdaderamente nuestras oraciones de oración, ¿verdad?, en el plano espiritual, ahí mismo deberíamos tener nosotros, hermanos, una actitud mucho mejor en esas reuniones que tenemos. Más que faltar, ¿verdad?, como a la reunión cada jueves, pues más que eso anhelaríamos más bien estar ahí. Entonces, hermanos, necesitamos hacer un compromiso de fe y de obediencia a nuestro Dios y también al mismo tiempo a la iglesia, ¿verdad?, a la que pertenecemos. Hemos hablado sobre la vida de la iglesia. Hemos hablado sobre el compromiso que tenemos con nuestra iglesia local, siendo miembros, ¿verdad? Cómo debemos comprometernos en guardar la unidad, en procurar la comunión, ¿verdad? Y en llevar a cabo una adoración juntos que agrade al Señor. Bueno, ahora, hermanos, debemos entender que orar juntos es un pilar enorme en la vida de nuestra iglesia, básico. Si la iglesia, hermanos, en Hechos se caracterizaba por la oración, nosotros como Iglesia Plenitud de Vida también necesitamos hacerlo. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran, ¿verdad?, cómo esta iglesia primitiva, ellos oraban juntos constantemente. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban orando, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Capítulo 8, versículo 15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
Constantemente vemos pasajes, hermanos, donde observamos, ¿verdad?, cómo la iglesia primitiva oraban, estaban juntos, unánimes. Hermanos, es verdad que todos podemos hablar con nuestro Padre Celestial, es una realidad. Y lo podemos hacer desde nuestra casa, claro. Pero hermanos, Dios ha destinado que al reunirnos como iglesia, juntos, como cuerpo, entonces también hablemos a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, hermanos, yo puedo tener una conversación con mi papá terrenal. Cada uno de nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Y lo podemos hacer a solas, en algún momento del día. Podemos orar a nuestro Padre, podemos hablar con nuestro Padre, perdón. Eso es importante y es bueno, ¿verdad? Pero, hermanos, hay algo especial también cuando nos sentamos en la mesa toda la familia, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos, ¿no?, con el papá, el padre de familia, y podemos hablar de las experiencias en nuestra vida, hablamos de los nuevos retos que estamos enfrentando, de los temores, de las debilidades con las que cada uno estamos luchando. Y esos son tiempos que nos unen como familia, ¿verdad? La armonía se genera, la empatía, ¿no?, al escuchar las luchas de algunos y el gozo que resulta en esa dinámica. Bueno, esos son beneficios que sin duda, hermanos, hacen crecer la comunión entre la familia. De la misma manera, hermanos, el reunirnos como hermanos en Cristo para orar a nuestro Padre es un tiempo que debemos esperar con ansias. Saber que en ese tiempo, hermanos, podemos hablar con nuestro Padre en un contexto en el que mi Padre se hace nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? Debe generar en nosotros, hermanos, una necesidad urgente de estar ahí en esas reuniones de oración que nuestra iglesia está organizando para que estemos juntos. Nuestros hermanos en Cristo, hermanos, escuchar a los demás, ¿verdad?, le dan un toque diferente a nuestro tiempo con Dios. Como cuerpo de Cristo, hermanos, disfrutamos de la misma comunión y mostramos el amor de Dios entre nosotros. Es por medio de la comunión con nuestros hermanos en la oración, hermanos, que el Espíritu Santo revitaliza nuestra alma, anima nuestros corazones. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, al llegar a la mitad de la semana, ¿no?, a la reunión de oración del día jueves, llegamos en ocasiones, hermanos, cargados por los afanes de la vida y las pruebas, ¿verdad?, que estamos atravesando? Tal vez hemos lidiado con la incredulidad, o lidiamos con temores, o estamos luchando con nuestros propios pecados, etc. Y cuando terminamos nuestra reunión de oración, nos levantamos, hermanos, con nuevas fuerzas, nos levantamos animados y fortalecidos. Aquellos a quienes nos tocó estar en la primera reunión de oración, ¿recuerdan? Que esa reunión la llevamos a cabo después de haber experimentado la separación que nos provocó la pandemia del COVID. Bueno, han de recordar, hermanos, que muchos estábamos muy gustosos de vernos, ¿verdad? Pero también corrieron muchas lágrimas ese día al orar juntos. Dios nos unió, Dios nos consoló, Él nos afirmó como iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Nuestro ser interior cobró ánimo y recibimos fuerzas para seguir en la batalla de la fe. El Señor, hermanos, Él ha prometido su apoyo en medio de la oración corporativa, ¿verdad? Lo leemos en Mateo, mientras Cristo estaba hablando a sus discípulos del proceso a seguir, ¿no?, cuando deben aplicar disciplina en la iglesia. Bueno, Mateo, él cita, ¿verdad?, a Jesús, y él dice: además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como lo mencioné, aun cuando Mateo está mostrando, ¿verdad?, el proceso a seguir en la disciplina, cuando se aplica la disciplina, bueno, hay una verdad que ahí el Señor nos habla cuando estamos de acuerdo con un mismo propósito, que es la oración. Pero, hermanos, Jesús asegura, ¿verdad?, que va a haber respuesta a la oración de la iglesia reunida cuando estamos en armonía. Y Cristo confirma su presencia en medio de ese grupo de creyentes. Jesús, hermanos,
nos da esas palabras de aliento, y cuán alentador, hermanos, es saber que el Dios trascendente, todopoderoso, se hace cercano a nosotros. Isaías lo confirma cuando él dice ahí en el capítulo 57, versículo 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Hermanos, existe otro beneficio cuando asistimos a las reuniones de oración, ¿verdad? Porque al escuchar las peticiones de oración de otros, hermanos, cuando escuchamos a nuestros hermanos en la fe, dando sus peticiones, ¿verdad? Escuchamos sobre sus necesidades, acerca de las tentaciones que tienen, de las pruebas que están pasando, de las amarguras y de las ansiedades que están experimentando, de las luchas con sus familias, con sus hijos, en el trabajo. ¿Qué sucede, hermanos? Nuestro corazón se sensibiliza, nos mueve a la compasión, ¿verdad? Podemos palpar y sentir, ¿no?, más cercano el dolor que están atravesando nuestros hermanos. Como nos habla Santiago, ¿verdad? Somos llamados a orar los unos por los otros. ¿Recuerdan lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 13 al 16? Él dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho, ¿verdad? Hermanos, nuestra iglesia, pues, todos se han dado cuenta, tiene un grupo de WhatsApp donde son compartidas diariamente las necesidades de oración, ¿verdad?, de nuestros hermanos, de los congregantes de Plenitud de Vida. Hermanos, nuestra alma es beneficiada al conocer las peticiones de oración de nuestros hermanos, no solamente porque somos más empáticos en ese momento con quienes sufren, sino también porque nuestras propias luchas, ¿verdad?, cobran un brillo distinto. Ya no parecen ser las pruebas más difíciles en ese momento, o de hecho dejan de lucir como las más prolongadas, ¿verdad? Porque ahora podemos ver nuestros problemas mucho más pequeños de lo que creíamos que eran. Dios usa, hermanos, las solicitudes de petición de oración de nuestros hermanos y usa su respuesta también a esas oraciones para ministrar nuestra alma. Somos por un lado sensibilizados por el dolor de los demás y por el otro vemos nuestro orgullo cómo va enflaqueciendo y disminuyendo, porque vemos las tribulaciones que atraviesan nuestros hermanos. Por alguna razón, hermanos, Dios ha determinado, ¿verdad?, en su soberanía y en su manejo soberano del mundo y de los acontecimientos de la vida, que la oración, hermanos, juegue un papel muy importante. Y por eso es que Él nos manda que oremos. Vemos que el Dios que lo controla todo y que lo conoce todo, ha decidido, según su soberanía y su soberana voluntad, que sus hijos sean incluidos en la extensión y en la administración de su reino. Por eso es que el pastor John MacArthur, él dice, ¿verdad?, que las oraciones son los nervios que mueven los músculos de la omnipotencia, ¿verdad? Si queremos ver a Dios, hermanos, moverse en medio nuestro, debemos orar en comunidad. Pablo dijo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermanos, en nuestra iglesia existe el ministerio de intercesión. Este ministerio organiza que haya grupos de oración cada día de la semana, ¿sí?, donde se intercede por cada petición expresada en el grupo de WhatsApp, pero además también se ora por las necesidades constantes de nuestra iglesia. En este grupo, hermanos, están participando hermanos y hermanas que se han comprometido de una manera formal a servir en este ministerio, ¿verdad? Pero también tenemos una oración unida con todos los congregantes de la iglesia, ¿verdad? El día jueves, ¿verdad?
ahí se procura que todos los hermanos de la iglesia participemos orando por las peticiones. Pero también los domingos tenemos nuestra oración congregacional, ¿verdad? Ahí antes del culto, donde ponemos ese día, hermanos, en manos de Dios. Oramos por las actividades que se van a realizar ese día, oramos por los ministerios que van a estar funcionando, oramos por las personas que van a estar sirviendo, oramos por aquellas personas nuevas que van a llegar ese día a nuestra iglesia, etc. Y también tenemos, hermanos, una oración unida, ¿verdad? Cada 3 meses, donde ahí todos los congregantes realizamos un ayuno y nos reunimos a orar por necesidades especiales de la iglesia. Peticiones por nuestro país, por las necesidades personales de cada uno, y ya terminamos nuestro ayuno pues conviviendo juntos. Así que, hermano, si tú no te has integrado a estas reuniones, te invitamos y te animamos, hermano, a que respondas a este llamado y muestres a Dios tu interés por tu iglesia. Oramos juntos para que el nombre de Dios sea proclamado con éxito en el mundo, ¿verdad? Como lo que dice Juan en el capítulo 17, versículos 23 al 26. Ustedes los pueden leer. Hagan una pausa a este video y busquen estas citas. Oramos para que los obreros del evangelio sean enviados, ¿verdad? Como dice Mateo 9:38. Oramos también para que las personas sean salvas y sean añadidas a la iglesia, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, 47. Oramos para que sus santos se unan, como dice el Salmo 133. Oramos juntos, hermanos, para que Dios edifique a su iglesia y venza al reino de Satanás, ¿verdad? Como dice Mateo 16, 18. Oramos también para que se establezcan miembros en la iglesia local según los propósitos de Dios, como dice Pablo a los Corintios, capítulo 12, la primera de Corintios 12, 18. Y oramos para que se le otorgue sabiduría a su pueblo, como dice Mateo 25, 15 y Santiago 1, 5. ¿Verdad? Aunque nuestra oración corporativa, hermanos, a veces, como dije en un principio, parezca no tener frutos y parezca ser insignificante, hermanos, la Biblia nos asegura que los resultados un día serán visibles. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 8 como Juan abre la cortina del cielo, ¿verdad? Y vemos nuestras oraciones mezcladas con fuego de Dios. Y son lanzadas hacia la tierra, ¿verdad? Trayendo resultados muy espectaculares. Como dice el versículo 5 de Apocalipsis 8, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, ¿verdad? Entonces vemos en la palabra también a Pablo, el apóstol, cómo constantemente él expresa sus oraciones por la iglesia, por las iglesias y por los creyentes, porque, ¿saben, hermanos? No hay nada que muestre más amor hacia una persona que orar por ella. Podemos escribirle una carta a alguien para expresarle nuestro amor. Podemos enviarle un mensaje por WhatsApp, ¿verdad? Expresándole todo nuestro cariño. Podemos regalarles flores a alguien que amamos. Pero, hermanos, presentar a una persona ante Dios en oración es la mayor expresión de amor que podemos darle y que nos pueden dar también a nosotros, porque sabemos que Dios es quien puede guiar a esa persona, quien le puede guardar, quien le puede socorrer, quien puede proveerle, quien le puede salvar, quien le puede transformar. Y si amamos a los hermanos, lo mejor que podemos hacer por ellos es orar por ellos. Un día le preguntaron a Spurgeon cómo era que su ministerio crecía tanto, cómo es que Dios lo usaba tanto, ¿no? Cómo es que estaba tan sustentado y tan firme a pesar de toda la oposición que tenía. Y su respuesta, hermanos, fue algo espectacular. Él dijo: mi gente ora por mí. Hermanos, preguntémonos, sinceramente, ¿cómo nos sentimos cuando alguien nos expresa que está orando por nuestras necesidades? ¿Verdad que no existe ninguna ofrenda, ningún regalo que sea más grande que saber que alguien está orando por nosotros? ¿Hemos pensado alguna vez que un cristiano o que alguna iglesia que está lejos de aquí están orando por nosotros, por la iglesia en México? ¿Hemos pensado en algún momento, ¿verdad?,
que en medio de tantas luchas que enfrentamos como iglesia, tantas luchas que está enfrentando en ocasiones nuestro pastor, nuestra iglesia, hermanos, aún sigue firme, y que es porque ha habido creyentes que no han dejado de orar por mucho tiempo por nosotros. Hermanos, Dios nos sostiene a través de las oraciones de su pueblo. Dice Efesios capítulo 1, 16, ahí vemos a Pablo que está orando y él dice: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo estaba orando, hermanos, por la iglesia, pero también estaba orando por Timoteo. Él oraba por los creyentes de Éfeso. Oraba por los filipenses. Filipenses capítulo 1 del 3 al 5, ¿verdad? Ahí Pablo empieza a decir: yo doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de ustedes. Siempre, dicen, todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día, dice Pablo, hasta ahora. Pablo oraba por la participación de los filipenses en el Evangelio, hermanos, y él se acuerda de ellos en sus oraciones. Se acuerda de Timoteo a diario, ¿verdad? En sus oraciones. Y Pablo, hermano, no creo que le decía a algún hermano: oye, yo voy a orar por ti, y luego ya se iba a dormir, como seguramente muchos creyentes hoy en día lo hacen. Hermanos, Pablo no mentía al decir que oraría. Él era honesto, y sus oraciones, hermanos, son una muestra del profundo amor que él tenía por los creyentes. Es más, una vez dijo: todo lo sufro por amor de los escogidos, ahí en 2 Timoteo 2:10. Qué impresionante, ¿no? El hombre que había matado o que había mandado a matar a los creyentes un día, ahora los amaba y oraba por ellos día y noche. Imagínense el gozo que sentían los hermanos al saber que tenían al apóstol Pablo orando por ellos. Pablo oraba donde fuera. A veces estaba viajando, a veces estaba en prisión, a veces acababa de ser apedreado. Pero él nunca se cansaba de orar por las iglesias, hermanos. ¿Qué excusas ponemos nosotros, hermanos, para no orar? Ay, es que estoy muy cansado. Es que estoy enfermo. Es que tengo mucho que hacer, ¿no? Hermanos, el hombre que andaba plantando iglesias, que andaba discipulando, que andaba predicando cada día, él separaba un tiempo para orar por los hermanos de las iglesias. ¿Qué excusas pondremos nosotros, hermanos, que sean válidas realmente? ¿Qué excusas pondremos? Pablo ahí en la cárcel, a punto de morir, él seguía orando por Timoteo. Nada le quitaba las ganas de orar porque sabía que la obra, hermanos, depende de Dios. Así que, hermanos, cuando no oramos, estamos reconociendo que no necesitamos orar, ¿verdad? Porque la oración, hermanos, es el grito de dependencia del corazón hacia Dios. Es decirle: te necesito, ayúdame, dame fuerzas, cámbiame. Pero si no lo hacemos, hermanos, es porque seguramente no necesitamos a Dios. O eso es lo que creemos, ¿verdad? A un pastor brasileño le dijeron una vez: oye, la oración es para los débiles, ¿no? Y él le respondió: sí, por eso estoy orando, por eso oro. Miren, hermanos, los que se creen fuertes, como estoy mencionando, ellos piensan que no necesitan orar, ¿verdad? Creen que todo les va bien en la vida, que pueden con todo, que pueden superar todo. Ese es el pensamiento que tienen las personas que se creen fuertes. Entonces, hermanos, somos los débiles, los que reconocemos que somos débiles, los que tenemos que ir a la cruz todos los días y decirle al Señor: no puedo solo. Si tú no me levantas, yo aquí me quedo tirado, literalmente. Si tú no me ayudas, yo no puedo cambiar. Así que necesito suplicarte que me ayudes, Señor. Es un grito de dependencia, como lo dije hace un momento, de nuestro corazón hacia el Señor. Y Pablo sabía, hermanos, que la iglesia no se sostendría sin esa dependencia. Hermanos, nuestra iglesia, Plenitud de Vida, necesita oración. Es muy importante predicar, ¿verdad? Es importante discipular. Es importante la consejería. Es importante salir y evangelizar. Es importante aprender teología. Claro que sí. Pero, hermanos, hay que respaldar la obra con la oración.
Pablo sabía que la oración es importante en las dos direcciones, ¿verdad? Sabe que él necesita orar por los hermanos y también sabe que necesita que Dios guarde y fortalezca la obra. Pero Pablo no solamente está orando por ellos, hermanos, sino que en cada carta él les escribía pidiendo oración por él también, ¿verdad? Dos direcciones. Dice en Romanos capítulo 15, 30 al 32. Dice Pablo, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Pablo no cayó en el error que muchos caen, ¿no? Él no dijo, bueno, ¿para qué voy a orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Verdad? ¿O para qué voy a pedirle protección a Dios si Él ya me está protegiendo? Pablo no cayó en ese error, hermanos. Hay que orar porque la Biblia nos ordena, nos manda a orar. ¿Sí? Y cuando sale ese tipo de pensamientos, más bien es la soberbia del hombre, ¿verdad? Cuando una persona en su soberbia dice, bueno, yo no voy a hacer nada hasta que me den motivos suficientes para hacerlo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar esto. Cuando la Biblia dice orad sin cesar, eso no se cuestiona, hermanos. La Biblia simplemente se obedece. Porque el sabio, hermanos, el sabio es Dios, no nosotros. Y si Él nos pide orar a través de su palabra, en primer lugar es porque Él se deleita en medio de nuestras oraciones, en medio de las oraciones de su pueblo, de su iglesia. Pero no solamente eso, hermanos, Él se complace en responder también las oraciones que hacemos. Hermanos, debemos estar confiados que cada una de las peticiones que como iglesia hacemos, Dios la escucha y Él nos responde de acuerdo a su soberanía, hermanos. Pablo oraba para que Dios les abriera una puerta, ¿verdad?, para predicar la palabra. Y sus oraciones eran enfocadas en que la obra de Dios creciera, en que su reino se extendiera. Pablo no estaba pidiendo dinero, él no estaba pidiendo cosas materiales, él solamente pedía por todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, porque Pablo sabía que la obra de Dios necesita ser respaldada con oración. Nosotros que tenemos la palabra, hermanos, debemos orar con la fe de que Dios va a sostener Él va a sostener su obra. Preguntémonos, hermanos, hazte estas preguntas con mucha honestidad. ¿Cuánto tiempo oras por nuestro pastor? ¿Cuánto tiempo tomas para orar por él? ¿Cuánto tiempo oras para orar por los hermanos que enseñan la palabra? Habemos varios que estamos predicando. ¿Cuánto tiempo oras para orar por ellos? Para que la podamos hablar con denuedo. ¿Cuánto tiempo oras para que Dios guarde a nuestros hermanos, otros cristianos en otros países donde está prohibido ser cristiano? ¿Cuánto tiempo oras por los hermanos que están plantando iglesias en lugares difíciles, en algunas etnias? ¿Cuánto tiempo oras por las necesidades de nuestros hermanos, porque su fe no flaquee? ¿Cuánto tiempo oras por nuestra iglesia Plenitud de Vida? ¿Cuánto tiempo oras para que como iglesia un día, si Dios lo permite, podamos enviar misioneros? ¿Cuánto tiempo oramos, hermanos, para que otros conozcan el Evangelio? Para que otras personas, ¿verdad?, conozcan la sana doctrina. ¿Cuánto tiempo oras para que se puedan abrir más seminarios con sana doctrina? Para que Dios nos establezca en el local en el que Él quiera, ¿verdad?, que estemos para hacer crecer su obra. Hermanos, las situaciones no van a pasar solas. Hay que pagar un precio. Y está muy bien movilizarnos para hacer todas estas cosas. Todo esto es necesario, ¿verdad? Hay que predicar, hay que enseñar sana doctrina, hay que discipular, hay que preparar, hay que capacitar a los servidores y a la iglesia. Pero hermanos, hay que doblar la rodilla, hay que doblar las rodillas. Los hombres que han cambiado la historia eran hombres de oración. La esposa de John Knox estaba en Escocia, ¿verdad? Y Escocia era católica, toda la nación.
Y su esposa cuenta que cuando él oraba, encerrado en su habitación, ella se acercaba a escuchar y lo único que él decía era: Señor, dame Escocia o me muero. Unos años después, Escocia se declaró protestante. Y en ese tiempo le preguntaron a la reina de Inglaterra qué era lo que más temía. Y ella respondió: bueno, yo no temo los ejércitos, yo temo las oraciones de John Knox. ¿Ya? Cuando el sol se ponía en China, hermanos, Hudson Taylor, un gran misionero, él ya estaba orando. Y hasta hoy podemos ver, hermanos, hay iglesias cristianas en China. Hermanos, somos llamados a orar juntos, ¿verdad? Que cada domingo todos nos unamos, hermanos, a clamar a Dios. No seas, hermano, de aquellos congregantes que se quedan en los pasillos o que no llegan a ese tiempo tan importante en la vida de la iglesia. Mostremos el valor que tiene la oración congregacional para nosotros. Entreguemos nuestra oración a Dios de todo nuestro corazón. Hermanos, oremos unidos. Les invitamos de verdad a integrarse al ministerio de intercesión y ser parte de un grupo de intercesión durante la semana. Pretendemos que se esté orando los 7 días de la semana. Actualmente tenemos oración el lunes, el martes, el jueves, ¿verdad?, de toda la iglesia, el viernes, el sábado y el domingo, hermanos. Pero intégrate a un grupo de oración durante la semana. Nuestra iglesia, gracias a Dios, es una iglesia de mucha palabra. Y va a seguir habiendo mucha palabra, gloria al Señor, ¿verdad? En nuestra iglesia hay mucho que hacer. Y Dios va a seguir levantando más servidores para su gloria. Hay mucha gente, hermanos, que necesita escuchar el Evangelio. Y seguramente Dios va a usar a nuestra iglesia para llevar las buenas nuevas. Pero antes que nada, hermanos, que en nuestra iglesia haya mucha oración. Seamos una iglesia que ora fervientemente, ¿verdad? Y sin cesar. Una iglesia que ayuna colectivamente, ¿verdad? Que muestra su dependencia de Dios. Una iglesia que reconoce su necesidad de Él, ¿verdad? Así que, nuevamente aquí abajo del video, en la descripción, les dejamos las preguntas para comentar con sus discipuladores, con sus discípulos, hermanos, y que podamos verdaderamente estar dispuestos a ser una iglesia que ora, ¿verdad? Que estemos dispuestos a apagar la televisión, ¿no? Dispuestos a apagar las redes sociales, dispuestos a apagar nuestros teléfonos y darle esos tiempos a Dios. Hermanos, asistamos a nuestras reuniones de oración. Es un hecho que vamos a tener que orar cuando los demás están entreteniendo, ¿verdad? O cuando los demás están descansando. Pero hermanos, vale la pena pagar ese precio. Vengamos humillados ante el Señor como iglesia y veamos muchas oraciones respondidas por Él. ¿Sí? Que Dios despierte a todos los miembros de Plenitud de Vida, hermanos, este deseo de orar, de interceder, unánimes, juntos, ¿verdad? Así que, pues vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Gracias porque nos has dado ese llamado a tener comunión contigo, a orar juntos como iglesia. Queremos ser una iglesia que te busca de todo corazón. Una iglesia que comprende, Señor, la dependencia tan grande hacia ti. Permítenos ser esa iglesia, Señor, que puede acercarse a ti en oración. En primer lugar, para glorificarte y admirar tu grandeza y para alabarte. Pero también para poner todas nuestras necesidades delante de ti. Y confiar, Señor, que tú has de responder, como dices en tu palabra, con tremendas cosas. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.